Hermanos, buenos días. Que el Señor sea con ustedes esta mañana. Damos gracias al Señor por su asistencia este día, hermanos, reconociendo de que Dios es bueno. La semana pasada hemos tenido un día glorioso, ¿verdad? Y hoy también, hermanos. La semana pasada hemos visto cómo hermanos en la fe cristiana profesaban la fe en Cristo Jesús y nosotros éramos testigos de esa respuesta, hermanos. Y hoy también, hermanos, en esta mañana nos gloriamos en Cristo Jesús y también reconocemos y nos unimos, hermanos, como iglesia en la oración. Pero también en esta mañana, hermano, vamos a abordar y está en la prédica. Por lo tanto, por favor, les pido que me acompañen a Mateo capítulo 5. Conforme continuamos con nuestro estudio, ¿sí?, de las bienaventuranzas, en esta porción tan maravillosa, hermano, rica en misericordia, rica en verdades y cosas que son versículos o versos muy cortos, pero a la vez tan profundos como el mar. Así que, hermanos, permíteme por favor leer los 5 primeros versículos para después en el 6º leerlos todos juntos. Y leo: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Asimismo, hermanos, leamos juntos el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Oremos juntos, hermanos. Señor, te damos gracias por tan profunda verdad, Señor. Gracias, Señor, porque deseamos cada día más aprender de ti. Y hoy, esta mañana, Señor, te pedimos que nos guíes durante este tiempo, que estaremos estudiando, mirando, Señor, leyendo esta bienaventuranza. Ayúdanos a escarbar con tanta profundidad y mirar esta mina de tu gran verdad. Que tu verdad, Señor, escudriñe nuestro más profundo corazón, Señor. Que nuestras vidas sean marcadas por tu verdad. Y asimismo, Señor, anhelamos vivirla. Ministranos a través de ella y te pedimos que así sea, Señor, todo conforme a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre oramos. Amén. Hermanos, en nuestro texto encontramos una mención muy importante. Encontramos 3 menciones en la cual nosotros vamos a aterrizar esta mañana y en la cual confiamos de que así sea. La primera, como usted puede ver, dice hambre y sed, ¿verdad? No pan ni agua, ¿o sí? No, dice hambre y sed de justicia. Así que la palabra justicia vendría a ser una mención muy importante en esta bienaventuranza. Pero a la vez hay una declaración muy importante que hace a la primera instancia que hemos estado viendo durante todo este tiempo, que es la palabra bienaventurado. Es así, hermanos, que dentro de esta bienaventuranza de tener hambre y sed, hay una satisfacción, una necesidad en la cual también el versículo responde. Y esa es la palabra saciados. Ellos serán saciados. Así que, habiendo mencionado esto, hermanos, el título de esta mañana, en la cual es el anhelo del corazón justo, donde podremos ver 2 temas en particular y confiando que el Señor nos ayude durante esta mañana y que nuestros corazones sean consolados y guiados. El primero vendría a ser hambre y sed. ¿Hambre y sed de qué? De justicia. Y el segundo, los justos serán saciados. Es así que quiero, por favor, iniciar con una breve introducción donde quiero traer a colación lo que significa o luego apuntando lo que vamos a aterrizar, lo que significa hambre y sed. ¿Sí? Así que, como dije, él menciona con hambre y sed. Pero antes de,
es importante recordar algo muy importante. Nosotros sabemos y vemos que cada evangelio tiene una particularidad con respecto a la persona de Jesucristo, ¿cierto? En este caso estamos en el libro de Mateo o en el evangelio de Mateo, para ser más exactos. Mateo explica o trata de mencionar a Jesús como ¿quién? ¿Como profeta? No, como rey. Así que cuando entendemos que Mateo expresa a Jesús como rey, nosotros entonces tenemos que ir a todo el libro de Mateo viendo a Jesús hablando como un rey. Así que el Sermón del Monte manifiesta las palabras de un rey y describe su reino en este sermón. Así que es importante porque usted dice, hermano, ¿cómo puedo yo ver esto? Bueno, acompáñeme al mismo libro de Mateo, capítulo 7, versículo 28, donde dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué? Autoridad, no como los escribas. Así que no solamente fue su palabra la que hablaba un rey, sino la manera de un rey. No necesitó prácticamente citar a alguien, Jesús, sino que su sola palabra, ¿de acuerdo?, fue suficiente. Así que entendamos que Mateo explica justamente esta verdad. Básicamente, la estructura o la profundidad de este sermón, hermano, fue que Jesús le ofreció a la gente un reino de felicidad. Porque como podemos ver en toda la bienaventuranza, viene a ser bienaventurados, 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 ¿verdad? La palabra bienaventurados básicamente, como ya dijo anteriormente, significa felicidad o satisfecho, alegre. Él está ofreciendo una bendición, le está ofreciendo felicidad real, cosa que probablemente en ese momento en la cual él estaba mostrando estas bienaventuranzas era totalmente extraño para los judíos, puesto que para ellos expresar la felicidad en ciertas condiciones, ¿verdad?, caracterizadas, pertenecen a cierta actitud o cierta fragancia, porque dice, bienaventurados los que lloran, ¿no? Los que tienen hambre y sed. Pero este reino tiene ciertas características y las características, hermanos, déjenme decirles que se encuentran en estas profundas palabras, que son las bienaventuranzas. En su reino, hermanos, déjenme decirles que hay una felicidad verdadera. Todos aquellos que en la cual somos la iglesia y entendemos esto, decimos un amén, ¿verdad? Hay verdadera felicidad en Cristo Jesús. Y esto debería darnos el gozo. Hay una satisfacción verdadera y confiamos de que realmente esto pueda nutrirse en toda esta mañana. En su reino de felicidad, como dije, la gente del reino está feliz y están felices porque son caracterizadas por estas mismas condiciones. Esta bienaventuranza habla también de un deseo totalmente fuerte. ¿Qué quiere decir con totalmente fuerte, hermanos? ¿Qué quiere decir con esta palabra? ¿Qué quiere decir con un deseo que sea insaciable? No necesariamente deseos, apetitos, porque cuando uno habla de hambre y sed, hay ciertas necesidades. Esto es algo natural en nosotros. Todos nosotros en algún momento, tal vez ahora, tiene hambre, tiene sed, ¿verdad? Y esto no va a saciarse hasta que uno mismo llegue, ¿qué cosa? ¿A hacer qué? ¿A beber o a comer algo? Pero la gente que entra en su reino y la gente que viva en su reino están caracterizadas por estas bienaventuranzas, que por cierto es hambre y sed de justicia. Quiero repetir nuevamente, quiero decirles que todos aquellos que creen en Cristo Jesús,
quienes están en su reino también viven con estas características. Como se mencionó ya anteriormente por nuestro hermano Álvaro y nuestro pastor, que decía que estas son características que realmente entendemos nuestra fe cristiana. Gracias. Nuestra fe cristiana en Cristo Jesús. Es fácil pasar prácticamente nuestra vida, hermanos, buscando ese deseo. Porque tener hambre y sed es un deseo que necesitamos. Cuando un niño tiene hambre y sed, llora, ¿verdad? Hasta que el padre o la mamá, o bueno, la mamá, le dé lactar. Si no le da el lactar, hermanos, ¿qué esperamos del bebé? ¿Que se calme? No, hasta que toda la vecindad escuche los llantos de un bebé. Esto es algo muy particular. Esto es un deseo natural. Vamos a dejar que el bebé llore, 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 porque no, es algo natural, igualmente en nosotros. Así, pero sin embargo, cuando hablamos de esta hambre y necesidad y está totalmente distorsionada o equivocada, vamos a ver de que es un deseo totalmente distorsionado a lo que realmente este pasaje quiere explicarnos. Hermano, ¿a qué tipo de deseos equivocados te refieres? Vamos a un momento a Nabucodonosor. Todos conocemos a este rey, ¿verdad? Un rey en la época antigua donde fue muy conocido, ¿sí? Un gran rey de Babilonia, el más grande de los imperios del mundo antiguo, como es indicado justamente en el libro de Daniel. Realmente el imperio más glorioso en la historia humana. No hubo otro como él en esa época. Ese rey era visto como un gran rey. Él tuvo el deseo más fuerte por tener, ¿qué cosa? Hambre y sed, pero de gloriarse a él mismo. Miren lo que dice en Daniel 4, versículo 30. Él dice, el rey reflexionó, ¿no está Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido como una residencia real por el poder de mi fuerza y para la gloria de mi majestad? Este rey creía tenerlo todo, creía pensar que su dominio estaba por encima de todo. Su hambre y su sed era solamente llenarse y gloriarse de tanto poder. Sin embargo, vemos aquí, ¿de acuerdo?, que Dios reaccionó a él. Y ustedes saben la historia, qué pasó después, ¿no? Él fue castigado y tuvo un tiempo donde él fue destituido del palacio y fue a vivir al campo como un animal durante ¿cuánto? ¿7 días? ¿11 días? No, 7 años. 7 años. Él perdió su mente, él fue privado de sus sentidos y se volvió loco durante los siguientes 7 años. Vemos aquí un hombre, un rey, que buscaba gloriarse del poder. Esa era su hambre y su sed. Hermano, ¿tienes otra parte donde puedas tú demostrar también que es así? Bueno, vayamos al Nuevo Testamento un rato. Vayamos a Lucas 12. Lucas 12. Vemos aquí en esta historia a un rico o un joven insensato. Él comenzó a razonar consigo mismo diciendo, ¿qué haré? ¿Qué haré debido a que no tengo lugar para almacenar mis cultivos? ¿No? El pensamiento de este joven, ¿de acuerdo?, era justamente encontrar qué hacer con sus propiedades prácticamente. Él dijo, esto es lo que haré. Derribaré mis graneros, construiré unos más grandes y aquí almacenaré todos mis granos y mis bienes. La idea prácticamente era eso para él. Sustituir y creer que tenía la autoridad para hacer con él lo que se le venía con respecto a sus bienes. Pero miren lo que dice, la idea era prácticamente esa. Voy a consumirlo en mí mismo y en nadie más. Pero vemos aquí que justamente en los siguientes versículos de esta historia dice, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Come, bebe, regocíjate
y descansa. Así que acá hay un hombre que busca las posesiones, que está buscando cierto placer. Él nunca tuvo lo suficiente, él simplemente quería más y más y más y más. Pero Jesús prácticamente le condenó con unas palabras que probablemente en el mundo sea totalmente distorsionado. Por eso es que las bienaventuranzas para muchos, para el mundo especialmente, son totalmente incoherentes. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Así es el hombre que hace tesoro para sí mismo y no es rico para con Dios. Pero así es la vida, hermanos, ¿verdad? Así es el mundo. Busca tesoro para sí mismo, para jactarse. Busca gloriarse y llegar a la cúspide donde probablemente él quiso llegar. Tenía hambre y sed de poder. Probablemente sea el hombre más rico de todo el mundo. Aquí en nuestro país, sea el hombre más rico de Perú. Jactarse de estas verdades. Sin embargo, méritos que le va a traer cierta cantidad de poder, alabanza y algunas veces debido a todas las acciones equivocadas. Esto es, hermanos, lo que el deseo en sí mismo, en alguna manera, es menospreciada. Pero, hermano, ¿qué más? El apóstol Pablo, hermano, le dijo a los corintios que él tenía un deseo. Miren aquí, hermanos, vemos aquí a un esclavo, a un hombre que persiguió la iglesia. Sorprendente ver cómo Saulo va y desea perseguir a quienes él decía que son falsos, ¿no? Porque él era judío de judíos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. ¿Cómo es posible? Pero este hombre se encontró con Dios y su vida cambió totalmente. Pero no hay nada malo en ser motivado porque él tenía una sed, un hambre, un impulso, un deseo que todos aquellos que profesamos en Cristo Jesús lo tenemos o deberíamos tenerlo. Él decía no haber alcanzado tanta victoria en Cristo. Hasta sus últimas palabras, ¿no? He peleado mi batalla. Así que la gente en el reino tiene una pasión por algo, tiene un deseo fuerte. Están buscándolo de manera ambiciosa y son cosas materiales. Pero esto es malo. Esto es malo. Así que esta es la razón por la que el paralelo con respecto a hambre y sed son muy importantes para nosotros esta mañana. Es imposible vivir sin hambre. ¿Alguien de ustedes puede dejar de comer por un mes? No, ¿verdad? ¿Agua? No, ¿verdad? Según los médicos, nosotros tenemos una gran porción de agua en nuestro cuerpo, ¿cierto? Así que es imposible vivir en el reino de Dios, pero especialmente, hermanos, con una palabra que trae a nuestra mente. Es imposible vivir en el reino de Dios sin justicia. Sin justicia. Nuestra vida física depende del agua y el alimento, pero nuestra vida espiritual depende lo que dice esta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así que todo cristiano o aquel que profesa ser cristiano tiene que tener este deseo de justicia. Entonces, hermano, ya no voy a comer pan, ya no voy a comer mi ceviche. No, pero es algo espiritual. Pero, hermano, ¿qué significa la palabra justicia? ¿Qué significa esta palabra que es tan importante en este versículo? Bueno, el concepto justicia tiene una variedad de matices, pero especialmente en el Evangelio de Mateo lo encontramos 26 veces. Y dada la frecuencia de la importancia que trae en este evangelio,
es fácil tratar el concepto que totalmente abarca durante todo el Evangelio de Mateo. Así que Jesús espera de sus discípulos cierta justicia, porque ¿a quién fue dirigida este sermón? A sus discípulos y actualmente a su iglesia. Así que hoy, esta mañana, me voy a dirigir a ustedes como los discípulos, la iglesia. Déjame decirte, hermanos, que debemos vivir esta necesidad de hambre y sed de justicia. Pero esta justicia no es la justicia que justamente menciona Pablo en muchas partes de sus cartas, que habla de una doctrina muy importante que nosotros debemos desmenuzar, que es la imputación en Cristo Jesús. Sino habla de una particularidad de hacer la voluntad de Dios, de la forma como yo vivo, de la practicidad de cómo yo camino justamente en esta vida. Así que este pequeño pero profundo versículo nos está mostrando de que justamente se trata de cómo yo vivo y cómo ustedes, discípulos, deben vivir. ¿A alguien le gusta qué deben hacer? ¿Le gusta que le digan qué debes hacer todos los días? Al hombre no le gusta a veces. Se incomoda. No debes hacer esto. Justamente hoy, en la escuela dominical, como mencionaba nuestro pastor, a veces el hombre es así. Así que vayamos a nuestro primer punto esta mañana, que debe ser hambre y sed de justicia. Pero la gente en los tiempos bíblicos, hermanos, realmente conoció esta palabra, o estas dos palabras que vienen paralelos, hambre y sed. Pero en nuestro contexto actual, aquí en Perú, Lima, hoy, 13, si bien no me equivoco, de agosto, ¿conocen lo que significa hambre? ¿Conocen lo que significa sed? Como decía en la mañana, todos tenemos un dispositivo tecnológico donde cuando uno tiene hambre o se les antoja cualquier necesidad, golosina, pizza, pollo broster, ¿no? Kentucky, cualquier tipo de comida se le antoja, simplemente agarra el teléfono, marca y no demora ni una cantidad de minutos, una cantidad de segundos probablemente, pero minutos, a veces horas porque eso se demoran, ¿verdad? Pero es así, de rápido, de rápido. Así que no hay necesidad, probablemente muchos de nosotros no sabemos lo que significa tener hambre y sed. Pero en los tiempos de Jesús, cuando Jesús estaba delante de sus discípulos, ellos sí sabían lo que significaba. Por eso para ellos fue tan fuerte. ¿Cómo que felices los que tienen hambre y sed, Jesús? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que los que tienen hambre y sed? ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús era muy precario las cosechas de su época. Era muy difícil saber si en la siguiente temporada ellos tendrían algo que comer. Ellos no sabían. ¿Qué pasa cuando hay lluvias en la sierra? ¿No? Todo sube, ¿verdad? ¿Cuánto está el limón? No está caro, ya no hay ceviche. Así que imagínense, en el tiempo de Jesús, ellos sabían lo que significa tener hambre y sed. Ellos tenían que ver justamente qué hacer. Entonces, ellos tenían conocimiento de la palabra hambruna, de lo que probablemente muchos de nosotros no conocemos. ¿Recordará usted a un personaje en el Antiguo Testamento, un hombre, ¿de acuerdo? A los hermanos de José. ¿Recuerda a José? ¿Qué pasaron con sus hermanos? ¿Por qué fueron a Egipto? ¿Porque querían ver a su hermano? No, ¿verdad? Ellos fueron porque una hambruna que les empujó a buscar Egipto. Y Dios, por su misericordia, a través de José, permitió que Egipto esté bien, ¿qué cosa? Bien reservado, guardó pan para mayo, ¿verdad? Entonces, la familia de José, y eso se registra como la primera hambruna de la historia, a lo largo de toda la historia, desde el Antiguo Testamento en adelante, lo que significaba tener hambre.
Y esto les trajo a esta familia a buscar. Conocemos hambre, estamos acostumbrados al hambre, sentimos cuántas veces hambre, 1, 2, 3, algunos 4, mi esposa 5, 6, ¿no? Pero hay hambre. Pero hay un hombre en particular que da un aporte muy particular que a mí me llamó la atención y quiero traerlo a ustedes. Es con respecto a este hombre llamado Martín Caparrós. Este hombre escribió un libro sobre el hambre. El hambre, parece película de terror, ¿verdad? Él escribió en su libro y dijo, el hambre ha sido desde siempre la razón de cambios sociales, progresos técnicos, revoluciones, contrarrevoluciones. Nada ha influido más en la historia de la humanidad. Ninguna enfermedad, ninguna guerra ha matado más gente. Todavía ninguna plaga es tan letal y al mismo tiempo tan evidente como el hambre. Aunque no digamos nada, es verdad, ¿cierto? Todos sabemos que hay hambre en el mundo, ¿verdad? ¿Es aquí en Perú? Aquí tal vez te dicen, no, aquí no. No, aquí no. Pero déjame decirte que hay entre 800 y 900 millones de personas que están muriéndose en este momento, especialmente de la palabra hambre. Y esto pasa cada día, hermanos. Todos hemos leído y escuchado estas estimaciones con respecto a estas estadísticas, pero no sabemos o no queremos hacer con ellas. ¿Qué queremos? Simplemente, hermanos, cuando escuchamos estas estadísticas, cuando hay niños muriéndose de hambre, cuando hay hombres que tienen hambre, solamente nos quedamos en silencio. Un silencio profundo. Pero quiero decir, ¿se imagina ahora usted, hermano? ¿Se imagina ahora usted aquí? Imagínese pensar, solamente pensar en mañana en la comida. ¿Qué comeremos mañana? Es lo primero. ¿Se imagina cómo es una vida día tras día en solamente pensar en qué comeremos mañana, en ver a tu hijo y decir, y tú decir, ¿qué le daré? ¿Qué comeré? ¿Qué comeremos mañana? No sabemos. Es una zozobra de pensamiento. Nosotros estamos tan cerrados a lo que se nos venga, simplemente pensando en que mañana, ¿qué comeremos? Una vida tan restringida, tan cortita, tan dolorosas a la vez, pero a la vez tan peleada. Pero no nos vayamos tan lejos, ¿verdad? No nos vayamos tan lejos. Déjame traerte una estadística que ha pasado aquí en nuestro país o a nivel mundial. Así es, hablo del 28 de marzo del 2020. A todos nos gusta esa fecha, ¿verdad? Fue una fecha muy importante. Pero esa fecha justamente se promulgó la famosa cuarentena que ya se llama COVID-19. Yo recuerdo muy bien esa fecha, porque estaba con mi hermano Omar en el restaurante, estábamos ahí todos juntos, alegres, y decíamos 15 días, y todos en 15 días de tanto trabajo, ¿no? 15 días nada más. Pero estos 15 días se convirtió en ¿cuánto, hermano? En una total desesperación a nivel mundial que mucha gente ya no pensaba en cosas vanas, no pensaba en, ahora, ¿qué será? Expulsado, digo, despedido, no hay. Banco, plata, niños, bebés, comida. ¿Recuerdan? Según la estadística, el índice global del hambre en nuestro país dice que alcanzó los 17 puntos. ¡Wow! 17 puntos en nuestro país donde la hambruna marcó tanto nuestra historia aquí en nuestro país que prácticamente mucha gente se sintió en un estado totalmente crítico. Cosa que no había pasado hace muchos años atrás. Miles mueren de malnutrición, hermanos. Muchos mueren. Así que déjame decirle que el hambre siempre ha sido un vecino cercano para nosotros. Así es, hermanos. Para el contexto de Jesús,
para quienes estaban escuchando este mensaje, el hambre era un vecino a su costado. No era algo lejos de su realidad. Ahora ponte en su lugar a escuchar: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Pero especialmente hambre. Los discípulos estaban locos ya. Así que, hermanos, el paralelo con respecto debemos trazar esta importancia. Pero en esta oportunidad, el hambre que hace mención nuestro versículo no es un hambre físico, como hemos visto que es una necesidad, ¿cierto? Hay algo más profundo en nosotros como cristianos. Hay una hambre y una sed que es totalmente incontrolable para nosotros, y esa hambre es espiritual. Es tu corazón, es mi corazón, y es algo que Jesús estaba tratando de explicar a los discípulos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No algo físico, y no es algo que estaban viendo, no es algo horizontal, era algo vertical. Era una necesidad, una profundidad, un deseo que tú y yo tenemos. Es una necesidad espiritual. Es así donde Jesús empieza a abordar esta verdad. Pero miren, hermanos, lo que dice Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otro versículo, Jeremías 2:13. Me han dejado las fuentes de aguas vivas y han cavado para sí mismas cisternas rotas que no pueden contener agua. No pueden contener agua. Tienen sed. Así es, hermanos, tienen sed. Pero le dan la espalda a la sed verdadera. Le dan la espalda a la comida verdadera. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que es el pan de qué? ¿De mañana? De vida eterna. Pero dice en Jeremías que buscamos en otro lugar, en otra cisterna, no donde deberíamos. Así que nosotros, o el mundo, le da la espalda a esta verdadera profundidad. Vivimos en este mundo, hermanos, donde hay hambre y sed. Gente motivada, como dije anteriormente, ¿verdad? Había un hombre llamado Nabucodonosor, un rico insensato, tenía hambre y sed, pero totalmente torcidos, lejos de lo que Jesús quería explicar. Pero realmente es una necesidad profunda que está en el fondo de nuestro ser como cristianos. Hay una necesidad que tú sacias y debemos saciar. Hermanos, ¿qué debo hacer? Déjame traerte a la mente, hermanos, una historia muy particular que se encuentra en Lucas 15. Esto es su parábola del hijo pródigo. Él tuvo muchas pasiones, hermanos. Él tuvo una historia muy marcada y que probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, lo han escuchado en la escuela dominical, en cualquier historia, incluso películas con respecto al hijo pródigo. Pero trata de un hombre o un joven que quería consumir todos los bienes, toda su herencia, para bien, ¿verdad? No, hermanos, para mal. Él quería saciar sus apetitos terrenales, saciar sus deseos terrenales, saciar ese consumo en él que no estaba. Así que fue donde su padre y le dijo: dame todo lo que me pertenece. Padres, imaginen que sus hijos vengan y le digan: dame todo lo que me pertenece, dame mi herencia, ¿no? ¿Y qué hizo el padre? ¿Se negó? No, no se negó. Le dio su parte. Después, él fue y simplemente desperdició todos sus bienes, todos sus bienes. Y al final de todo, después de cumplirlos, él se sintió lleno. No, ¿verdad? Se sintió vacío. Así es, hermano, vacío, como el mundo. Como el mundo deja a mucha gente totalmente vacío. Cuando alguien llega a la cúspide de su gloria humana, así como Nabucodonosor lo tiene todo, y de pronto
hay un vacío en él que no se explica. Así muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Hemos visto una necesidad, un profundo vacío en nuestro corazón al ver que realmente no hemos logrado lo que creímos haberlo logrado, pero él cumplió todo eso y se sintió totalmente vacío. Pero cuando él alcanzó todo este vacío, miren lo curioso, hermanos. Miren, él trabajó ¿para quién? Para un granjero. Y empezó a cuidar ¿qué cosa? Caballos, ¿verdad? No, cerdos. Y era tanto su necesidad de hambre, tanta hambre, hermanos, que él vio la comida de los cerdos y ¿qué pasó? Lo comió. ¿Tú te imaginas? Tanta fue la hambre de este hombre que comió la comida de los cerdos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa necesidad. Así que trayendo esto en mente, primero él tenía hambre, pero después, él cuando recobró la mente, él dijo, tengo un padre rico que tiene siervos y no le falta, ¿qué cosa? Comida. Y yo estoy aquí comiendo comida de cerdos. Él fue, buscó a su padre y ya saben la historia. Pero ¿por qué traigo esto en mente, hermanos? Porque quiero que también ustedes y nosotros entendamos la profundidad de nuestra necesidad de esta hambre espiritual, hermanos. Miren, usted regrésese a sí mismo y examínese a usted mismo si realmente esta hambre y sed está bien correcta en ustedes o mal visto o mal entendido bajo su vida como cristianos. Al ver esta bienaventuranza, hermano, se puede hacer una pregunta: ¿de qué es lo que realmente tengo hambre? Aquí la respuesta va a traer muchas respuestas a su propia vida como cristianos, hermanos. ¿Cuál es la ambición que motiva nuestra vida? ¿Cuál es el deseo motivador de nuestro corazón? ¿Qué es lo que usted desea realmente? La gente está entregada y viviendo en el reino. Recuerden que el bienaventurados era la entrada para el reino y la forma de vida del reino. Entonces, si nosotros tenemos una claridad de tener hambre y sed de justicia, entonces no solamente hemos entrado en el reino, sino que estamos viviendo conforme a estas verdades. Como puede ver en la secuencia aquí, hay un flujo muy importante en todas las bienaventuranzas, hermano. Porque vivimos en una sociedad donde el hambre es totalmente, ¿qué cosa? Terrenal. ¿Cierto? Terrenal. La gente piensa que es lo suficientemente buena, suficientemente amable para buscar esta hambre y sed, pero no es así. Pero no, nosotros estamos hablando de esa necesidad que nos abruma el alma, que nos atraviesa el corazón y no encontramos cómo satisfacer esa hambre y esa necesidad cuando realmente el Espíritu obra en nosotros al escuchar ¿qué? Su palabra, al escuchar su evangelio, al escuchar sus profundas riquezas con respecto a Cristo Jesús. ¿Recuerdan ustedes, bienaventurados que están moralmente en bancarrota? ¿Sí? ¿Recuerdan que el pastor nos enseñó? Tú no vas a entender qué significa esto, totalmente en bancarrota. Los que lloran, los mansos y ahora los hambrientos. Quiero enfatizar que a lo largo de toda esta explicación, que estas son condiciones de entrar al reino y características constantes de las personas que están en el reino. Así que, hermanos, señores, quienes escuchan esto y dicen, ¿cómo? ¿Que son características de estar en su reino? ¿No era solamente entrar? No. Son características que te marcan y nos marcan a nosotros que realmente estamos bajo esta verdad, bajo su reino en Cristo Jesús. Y déjame decirme algo, hermano. Probablemente tiene un mejor entendimiento ahora sobre Cristo, pero cuando usted tiene un mayor entendimiento sobre el pecado, usted empieza a amar más el pecado, ¿verdad? No, empieza ¿qué cosa? A odiar el pecado, pero te das cuenta justamente que cuando más conoces a Dios, cuando más pasos das en tu camino de fe,
cuando más caminas lento, te das cuenta que Dios es mucho más que grande. Y tú te das cuenta que tú eres, ¿qué cosa? Más pequeño. Te das cuenta de que entre más caminas, entre más buscas a Dios, tienes mayor hambre, porque sientes que es tan inmensurable que no puedes entenderlo. Así que esta bienaventuranza nos enseña que justamente entre más hambre y sed tengamos de Él y caminamos, mucha más necesidad nos va a dar. Porque las escrituras y debido a las batallas que se incrementan en nuestra carne, nos van a demostrar que nosotros cada día necesitamos más de Cristo Jesús. Porque aún vive justamente un remanente, un pecado que aún nos ata al pecado. ¿Cuántos de ustedes probablemente ha pecado antes de venir a la iglesia? ¿Ha cometido un pecado? Pero te das cuenta que hay un pecado que nos ata. Pero justamente cuando entendemos la bienaventuranza de entender que somos pobres, que buscamos esa hambre y sed de justicia, tenemos que cubrir bajo la verdadera profundidad de este sermón. Entonces, estas condiciones de entrar en el reino también son características, hermanos. Déjenme decir algo, las 3 primeras bienaventuranzas fluyen en esta y las 3 siguientes fluyen de esta bienaventuranza. O sea, hermano, es como un puente. Las 3 primeras bienaventuranzas que están en este pueblo tienen que pasar bajo esta bienaventuranza, bajo este puente, y para poder llegar a las siguientes bienaventuranzas. Es imposible que nosotros no entendamos que nuestra justicia sobre hambre y sed no pase por esta verdad. Cuando ese corazón refleja esa justicia, esa persona entonces ha recibido, ¿qué cosa? Misericordia, limpio de corazón, un pacificador. Así que las bienaventuranzas como tal, hermano, son como una secuencia importante. ¿Creemos que Dios es un Dios de orden? Sí, hermanos. Por lo tanto, Él ha marcado con tanta riguridad esta palabra que para nosotros es muy importante. Tenemos hambre y sed, hermanos, pero de Cristo. Tenemos hambre y sed de solamente vivir bajo esta profundidad. Había un hombre llamado Tomás Aquino que él vivía solamente con querer caminar con Dios. Dice que su mente estaba tan saturada de Cristo que un día estaba frente al rey, y de pronto su mente estaba tan empapada de las escrituras que solo pensaba en eso, que cuando estaban comiendo, dice que de pronto él, de esta manera puedo vivir mejor en Cristo Jesús. Se olvidó de dónde estaba, que estaba con un rey. Cuenta su biografía. Entonces, ¿cuánto más nuestra necesidad de estar viviendo impregnados bajo las escrituras, de tener hambre y sed sobre Él? Hermanos, es importante que entendamos que Cristo Jesús es el que obra en nosotros y Él nos da esa hambre y sé cuánto de nosotros cuando escuchamos la primera vez el Evangelio, cuando escuchamos el Evangelio, hubo una transformación en nuestras vidas y volvimos igual a casa, ¿no? ¿Verdad? Hubo un cambio en nosotros que de pronto probablemente lo primero que quisimos hacer fue comprar una Biblia o simplemente desempolvar la Biblia que teníamos en casa y estar horas y horas y horas y horas con ella. Y tú no entendías por qué. Y cuando más leías, tú llorabas y probablemente llorabas y tú no entendías qué pasaba en tu vida y era el Espíritu Santo obrando en ti porque dio una justicia de entender, una hambre, una sed de ti que tú solo sentabas y horas en esta verdad. Déjame contarte la historia de una mujer samaritana, Juan 4, donde justamente Jesús estaba cansado, se sentó y había un pozo. Todos sabemos esa historia, ¿verdad? Había un pozo y de pronto vino la mujer samaritana y Jesús, como cualquiera, dice, tengo sed, dame agua. Y la mujer samaritana dijo, ¿me hablas a mí? A mí soy samaritana, tú eres judío. ¿Cómo es posible? Tengo sed. Y después Jesús le dice, si supieras quién es
el que te dice, dame de beber, ¿de acuerdo? Me darías. Pero Señor, ¿dónde? Yo puedo darte de agua, pero Señor, ¿cómo puedes darme tu agua si tú no tienes dónde coger el agua? Porque el pozo es fondo, está muy al fondo. Y Jesús le dijo algo que trae en nuestro corazón, hermanos, que debería marcarnos, porque el agua que yo te daré, cuando la tomes, nunca más tendrás sed. Esto le impactó a la mujer samaritana, porque después vemos que él dice, ¿qué le dice a la mujer samaritana? Ah, ya, está bien, voy a llamar a decir, no, dame, ¿qué cosa? Esa agua. Dame esa agua que no quiero tener sed nunca más. ¿Te das cuenta, hermanos? ¿Te das cuenta que nosotros si entendemos esta profundidad de tener sed y hambre de justicia, solamente la encontramos en las Escrituras? La palabra justicia es tan vista hoy en día en muchos sentidos en nuestro campo, pero bajo esta envergadura de las Escrituras debe ser nuestro sostén. ¿Qué es lo que te sostiene cuando estás caminando totalmente flojo una vida, cuando estás en pruebas? ¿Qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Entendiendo esto, hermanos, vayamos al segundo punto, que significa los justos serán saciados. Hay cierta ambigüedad con respecto a esto y creo que como creyentes estamos totalmente satisfechos con una sola justicia, hermanos. Totalmente satisfechos con una sola vida. Y esa vida, hermanos, es en Cristo Jesús. Nuestra vida debe estar satisfecho buscando esa justicia, esa hambre en una persona. Y esa persona es ¿quién? Es Jesucristo. Nosotros estamos satisfechos en esa persona y debemos buscar a esa persona para encontrarnos totalmente satisfechos. Joven, hermano, que tú vives saciándote aquí, allá, por allá, buscando placeres del mundo, teniendo deseos del mundo, buscar recursos para ganar el mundo, pero olvidas lo más importante. Olvidas lo que realmente sacia tu alma, lo que te da un descanso a tu vida. Y eso es Cristo Jesús. Él no solamente murió en la cruz del Calvario, hermanos, Él vivió una vida totalmente perfecta delante de Dios. Y sabes algo, hermanos, para que eso sea satisfecho en tu vida, debes tú haber entendido el Evangelio y Dios haber obrado en ti para que tú entiendas que tú delante de Dios eres totalmente justo, totalmente satisfecho. Con tus obras, no, hermanos. A la luz de las Escrituras, entendemos de que somos satisfechos en Cristo Jesús por la obra que Él hizo. Así que tú que estás aquí esta mañana, que viniste por primera vez probablemente, o aquel hermano, o aquel que probablemente tiene años viniendo a la iglesia y no entendió esta profundidad, que, o sea, solamente mi satisfacción es en Cristo, no solamente venir a la iglesia todos los domingos y ya está. No, hermanos, es en Cristo Jesús. Déjame decir algo más, hermano. La palabra saciados literalmente significa llenos. Cuando tú comes 3, 4, 5 veces, estás lleno, ¿verdad? Y cuando estás lleno, ¿hay para entrar más? No, ¿verdad? No, ya estás lleno. Ya no aceptas, ya no ves esa comida con delicia. Ya lo ves con otros ojos, ¿cierto? Ya lo ves con, no, ya no. Entonces, aquí saciado significa que nosotros también estamos llenos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuando usted viene a Dios y usted busca totalmente su justicia, usted recibe toda su justicia. Toda su justicia, hermano. Esto significa que estamos satisfechos. Pero miren lo que dice en Salmo 107:9. Él dice, voy a leerle en otra versión. Él dice, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado los bienes al alma hambrienta. Miren, porque Él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. En otro salmo, Salmo 34:10, dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo lo veo eso?
Bueno, vayamos a otros salmos que se encuentra en el Salmo de David, que es el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué siguen las siguientes líneas? Todo me faltará. No, ¿verdad? Nada. ¿Y qué significa nada? Nada. Nada. Y cuando tú entiendes que nada te faltará, tú descansas. Tú descansas en esta profundidad porque estás satisfecho en Cristo Jesús. Si la salvación dependiera de nosotros, si la salvación dependiera de nuestras manos, ahí sí podríamos decir que sí nos falta mucho. Pero cuando la salvación no está en nuestras manos y está en la persona de Cristo, podemos decir, nada me faltará. ¿Verdad? Igualmente dice más adelante de este Salmos 23, mi copa está rebosando. Jeremías 31:14 dice lo siguiente, mi pueblo será saciado con mi bien, dice Jehová. Miren aquí, mi pueblo. ¿Quiénes somos como iglesia? Somos su pueblo. Y dice que estamos saciados totalmente, saciados con bien, saciados con las misericordias de Dios. Somos bienaventurados, no nos falta nada. Así que hermanos, hoy puedes ir a casa y decir, soy lleno en Cristo Jesús. Y si no conociste a Cristo Jesús, ve y arrepiente de tus pecados y busca esta hambre y sed como la mujer samaritana. Mira cómo ella. Así que es importante que usted está buscando la justicia de Cristo. Así que ahora usted vive esta verdad y debe vivir esta verdad. Porque Él dice, ¿cuándo tendremos esta verdad? Dice acá que porque conforme usted busca eso, Dios en su gracia le concederá hasta que un día sea hecho como Él, porque le verá como Él es. Hermano, ¿cuándo será ese momento? ¿Cuándo será cuando realmente seremos como Él es? Cuando Él venga por segunda vez. ¿Cuánto nosotros esperamos la venida de Cristo? Como Juan decía, Señor, ven pronto en sus oraciones. Maranata, ¿no? ¿Cuánto nosotros esperamos? ¿Cuándo nosotros estamos cansados simplemente de esta vida? Tanto ajetreo, tantas cosas. Ya cansado por tantos dolores, tantas tristezas, agonías. Y solamente miramos al cielo, Señor, ven, como Juan, ¿verdad? Pero mientras tanto, debemos esperar bajo su santa palabra inerrante y leernos diariamente esta profunda misericordia. Y leer, hermanos, en casa, donde sea, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y como la mujer samaritana, cuando vemos que estamos tan secos como la tierra de Lima, ¿verdad? Mirar a Cristo y decir, dame esa agua. Dame, como en el Salmo vemos justamente, pondré este árbol bajo las corrientes de agua que viva. Entonces nuestra vida debe ser de esta manera. Así que aquellos que profesamos ser cristianos y nos encontramos en ese estado, en ese momento donde ya nada es suficiente, déjame decirte, hermanos, que esta justicia es suficiente, que con esto basta. ¿Cómo satisface Dios los anhelos de los que desean ser justos, pero saben que no lo son? Una respuesta muy profunda. Repito, ¿cómo satisface Dios los anhelos de los que desean ser justos, pero saben que no lo son? ¿Saben cómo, hermanos? Cristo, el Evangelio. Ayer nuestro pastor predicaba el Evangelio y veíamos cómo obra muchos de nosotros, o todos para ser exactos. Estamos aquí porque un día alguien nos predicó el Evangelio, sea en la calle, en la casa, en el hospital, en el colegio, en la universidad, incluso en la iglesia. Alguien vino y nos predicó, abrió la Biblia y te mostró esta hambre y necesidad de justicia. Y a la vez cuando te mostró que tú no podías alcanzarle, que estabas muerto en delitos y pecados, te mostró a una persona llamado Cristo Jesús, en la cual hay, ¿qué cosa? Salvación. Eso es nuestra respuesta, hermanos. El Cristo Jesús, el Evangelio, en la cual nosotros estamos llamados a ser discípulos. Así que, hermanos,
Y déjame decir algo, hermanos, antes de culminar esta mañana, antes que mi ojo me abandone. Es algo muy particular, hermanos. La palabra sed que se encuentra en este versículo significa pixao. Pixao. ¿Qué significa la palabra pixao? No solamente es algo estático, no solamente que tengo sed y dejo de tener sed. No, a la vez significa que tienes cada vez más sed. Es un tiempo presente. Es así, hermano, nuestra vida cristiana. Tú vas a la Biblia, lees un versículo, pero tienes tanta necesidad de esto que tú empiezas, vuelves y vives. Estás saturado sobre esta verdad. Como dije, tú empiezas a tener esta necesidad y esta hambre. Eso es algo continuo, no es algo estático. Así que, hermanos, si piensas que solamente es así, nada más algo estático y ya está, estás muy equivocado. La vida cristiana es algo totalmente que es continuo hasta que Cristo venga por segunda vez. Mira a los hombres que fueron perseguidos en la época de Cristo después, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué pasa hoy en día con los cristianos que son torturados? Hace poco mirábamos una película donde yo fui muy quebrado. Como un hombre no negó la fe, ¿verdad? Y él siguió creyendo en Cristo Jesús como su Señor. Torturados por la fe de Cristo, hermanos. Miren algo, hermanos. Quiero que traigamos a colación. Vamos a traer a dos personajes muy importantes. Uno del Antiguo, uno del Nuevo. Para no ir tan lejos. Moisés. Moisés, quien había traído la ley de Dios. Vio la gloria de Dios. Vio a Dios. Conversó con Dios. ¿Y saben lo que dijo él en Éxodo 33:13? Miren conmigo. Éxodo 33:3 dice: muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Miren aquí, muéstrame ahora tu camino para que te conozca. En el versículo 18 del mismo capítulo dice: te ruego, Dios, muéstrame tu gloria. Moisés, él vio la gloria del Señor y está diciendo que le muestre más. ¿Te das cuenta, hermanos? Que cada vez que tú conoces más al Señor, quieres más y más y más y más de Él. Ya Dios te convirtió en una experiencia sobrenatural en tu vida y de pronto tú quieres más. No es ahí, no es estático. Ahora miren aquí justamente a un personaje, Pablo, otro hombre que tuvo un encuentro con Dios, ¿verdad? En Damasco. Cuenta la historia que él fue a recolectar justamente y fue a perseguir a quienes, a los cristianos, a nosotros. Así es, hermanos, a nuestros hermanos en la fe de ese tiempo fue y los persiguió. Persiguió para saludarles y ver cómo estaban, ¿verdad? No, fue para matarlos, hermano. Pero Pablo o Saulo se encontró con el Señor, ¿verdad? Saulo. Y él dijo: ¿quién eres? Soy yo, Jesús. ¿Y qué pasó ahí? De pronto vemos cómo Dios obra en su vida y después él fue la misma persona, ¿verdad? No, él tuvo un cambio, hermanos. El mismo cambio que usted tuvo y yo tuve en Cristo Jesús cuando lo vimos, cuando escuchamos su palabra. Él cambió radicalmente. Ahora ya no estuvo en contra de los cristianos. Ahora estuvo al lado de ellos, predicando el evangelio. Cuenta Hechos de que en ese momento cuando hubo su conversión, él empezó a predicar el evangelio. La gente estaba confundida porque decía: ¿cómo? Pues Saulo, él vino confundido, no sabía, porque Cristo había obrado en su vida de él. ¿Y saben qué dice él en Filipenses 3? A fin de conocerlo. Lo único y mi deseo es, dice Pablo, conocer más a Cristo Jesús cada día más. Eso fue su vida, ¿verdad? Su vida fue conocerlo cada día más. Dos hombres totalmente, tal vez lejos de nosotros, lejos de nuestra comodidad. Vieron a Dios, vieron sus glorias, vieron su mano poderosa sobre él o sobre ellos. Ellos no se quedaron tranquilos, quisieron más. Hoy, hermanos, esta mañana quiero decirlo: ¿cómo realmente tú entiendes ahora esta hambre, esta justicia, esta sed? ¿Te encuentras insatisfecho con tu vida como cristiano porque pensaste que solamente venir los domingos solamente es ya estar suficiente?
y sentar en mi casa y leer 2 versículos y nada más. No, es vivir una vida totalmente saciadas en la perfecta voluntad de Cristo. Es vivir. Es donde nadie te ve y solamente Dios ve cómo tú caminas con Él. Es tú, solamente tú y Él. Esto es lo que significa bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. ¿Está usted ahí, hermano? ¿Estás ahí? ¿Estás con estos apóstoles? ¿Qué es de tu vida, hermanos? ¿Estás realmente caminando con Él, llorando con Él, bienaventurado con Él, siendo manso con Él? ¿Estás buscando esa justicia? Hay mucho que hacer en la calle, hermanos. Aún en la actualidad vivimos en un contexto donde el mundo quiere comer a la iglesia, a los cristianos. Y muchos que profesan ser cristianos simplemente se dejan tragar por ese mundo, porque no están bajo esta hambre y esta sed que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, les animo y les ruego, hermanos, que se examinen ustedes mismos si están en la fe. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y no lo dice solamente Pablo, lo dice el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Dios. Así que les animo a que se exhorten a ustedes mismos, evalúen si están realmente en la fe. Porque, hermanos, porque tú no sabes el mañana. Tú no sabes el mañana. Y probablemente mañana tú mueras. Y si tú sabes que no estás en la fe en Cristo Jesús y vives engañada o engañado, prácticamente vas a vivir de esa manera. Dios no quiere, hermanos. Dios no quiere en ustedes y en nosotros, hermanos. Queremos desear y anhelar más el deseo de la palabra de Dios, ¿verdad? Eso deseamos, hermanos. Y procurar que realmente Él entienda la justicia de Cristo Jesús. Porque su anhelo es esto, y nuestro anhelo de nosotros es vivir bajo la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Cuando predicamos el evangelio, cuando hablamos el evangelio, recordar que es espada de doble filo, pero si no lo fue para ustedes, no espere que lo sea para otras personas. Tengamos hambre y sed de justicia, hermanos. Aquellos que no conocen a Cristo, les llamo arrepentimiento y fe. Y si buscas llenarte la vida, el bolsillo, el banco, los tesoros, las casas, saciarte de este mundo, déjame decirte que esa es una mentira que has vivido y vives. Porque solamente en Cristo Jesús, hermanos, ¿verdad? Encontramos esa victoria. Y déjame decirte, hermano, hay testimonios vivos que hoy están sentados aquí que pueden profesar esta verdad. Solamente en Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Señor, estamos tan abrumados por tu verdad, Señor, por la inmensa misericordia y tesoros de tus bondades. Ni siquiera podemos, Señor, entender qué tan rico, Señor, misericordioso, perfecto eres, Señor. Ayúdanos a ver y que el pecado, Señor, ver nuestra necesidad de esta hambre y necesidad, buscamos y anhelamos buscar, evaluar nuestro corazón. Oh Padre, te ruego que nos des una hambre, una justicia, una sed. Deseamos tenerla. Solo si tú nos concedes la justicia de Cristo en la justificación. Y si por el Espíritu, Señor, nos das esto, confiamos de que estamos bajo tu imagen. Padre, haz todo esto claro en nuestras mentes, que entendamos y trae convencimiento a aquellos que no te conocen. Solo tú puedes obrar, Señor. Confiamos que tu palabra es así, que tu palabra nunca vuelve vacía. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús, con cuyo nombre oramos. Amén.